las rarezas de la naturaleza, los fenómenos paranormales siempre me han fascinado. Entonces me di cuenta de que se ponía la etiqueta de paranormal a esos fenómenos, que no pueden ser explicados por la ciencia tradicional. Entre otras cosas, la antigravedad es la levitación de objetos más pequeños o más grandes por fuerzas invisibles e incluso pueden volar a altas velocidades. Las alas de los abejorros son demasiado pequeñas para levantar sus grandes cuerpos, pero pueden volar e incluso maniobrar muy bien. Si la antigravedad funciona en cosas pequeñas, ¿funciona en cosas grandes y pesadas? ¿Se había utilizado la antigravedad en la construcción de antiguas estructuras megalíticas? Víctor S. Grebennikov es el científico, naturalista, entomólogo profesional, pintor talentoso y, en general, un especialista integralmente bien educado con un amplio espectro de intereses. Para muchas personas y científicos en Rusia, es conocido como el descubridor del efecto estructural de la cavidad, XE, pero está lejos de serlo. Todos conocemos su otra apertura, también tomada prestada de entre ocultas secretos de la naturaleza viva. En 1988 descubrió los efectos antigravitacionales de las conchas quitinosas de algunas especies de insectos. Pero el fenómeno concomitante más asombroso asociado con la antigravedad fue un fenómeno en sí mismo, ya sea una invisibilidad parcial o una percepción visual deformada del objeto material que estaba ubicado en una zona de gravitación nula. Basado en esta oportunidad y utilizando principios biónicos, el autor diseñó y construyó una plataforma antigravitatoria, y también desarrolló principios de vuelo práctico tripulado con una velocidad de hasta 1.500 km por hora desde los años 1991 a 92. El dispositivo fue utilizado por el autor como un medio de transporte rápido. Es bien conocido un amplio espectro de efectos biogravitatorios de la fenomenología natural, aparentemente, propios no solo de algunas especies de insectos. Por ejemplo, hay numerosos casos controlados experimentalmente de disminución de peso en objetos materiales bajo la influencia psicoquinética humana dirigida, levitación de yogi en los estados de meditación trascendental profunda de Maharishi, levitación de mediums o incluso desaparición total en algunas raras sesiones de comunicación espiritualista, etc. Grebennikov era un joven inteligente y curioso, y se convirtió en uno de los primeros de una nueva generación educada. Fue esta educación la que lo llevó de adulto a Novosibirsk, en el extremo sur de la llanura de Siberia Occidental. Allí, Grebennikov tomó una amplia gama de intereses, convirtiéndose en científico, específicamente entomólogo, que es el estudio de los insectos, pero también en naturalista, pintor y hombre rudo al aire libre. Efecto estructural de cavidad, XE. Fue esta historia de amor con la naturaleza, lejos de las oficinas sofocantes y los libros gruesos generalmente asociados con los científicos, lo que llevó a Grebennikov por el camino del descubrimiento que definiría su vida. Sucedió casi en su totalidad por casualidad una noche a principios de la década de 1980. Grebennikov estaba ocupado en su pasatiempo favorito, vagando solo por la vasta estepa con la intención de acampar bajo las estrellas. Mientras recostaba su cabeza sobre una almohada improvisada, Grebennikov se sintió abrumado por una sensación desagradable, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos y un sabor metálico en la boca. Se dio cuenta de que había instalado un campamento en la cima de una ciudad subterránea de abejas, que de hecho, en sus propias palabras, toda la estepa está salpicada de agujeros como el queso suizo y, en algunos lugares, casi como una esponja. ¿Qué podría significar esto?, se preguntó Grebennikov. Regresó al lugar 4 veces más, a través de diferentes climas y horas del día, y cada vez encontró los mismos resultados. Notó que a 5 metros del límite de la ciudad de las abejas, no sintió ningún efecto, pero tan pronto como entró en el área, se sintió igualmente desagradable. Esto pesó en la mente de Grebennikov durante algún tiempo, hasta que años después se encontraba en un área donde otra ciudad de abejas había muerto recientemente, es decir, colapsada como resultado de la erosión y el paso del tiempo. Mientras investigaba el sitio, Grebennikov recolectó partes del nido, el familiar panal, y regresó a su oficina. Allí, notó el fenómeno más inusual. Cuando puso su mano sobre el panal, pudo sentir un calor que emanaba de él, una sensación térmica que lo mareó. Hizo que otros lo intentaran, y reportaron lo mismo, sintiendo calor o viento frío, entumecimiento en los dedos o sintiendo como si les estuvieran empujando la mano. Lo más peculiar es que la causa de esto no puede medirse con ningún dispositivo científico tradicional.
Grebennikov señaló que termómetros, o detectores de ultrasonido, magnetómetros y electrómetros no les respondían en lo más mínimo. Además, el efecto no podía bloquearse cubriéndolo, ni siquiera con una pieza gruesa de metal. Curiosamente, los relojes, tanto mecánicos como electrónicos, comenzaron a funcionar de forma imprecisa cuando se colocaban cerca de la zona. Por casualidad, Grebennikov había descubierto el efecto estructural de cavidad, C, que es como llamó a este tipo de campo de fuerza que rodeaba objetos cavernosos con forma de panal. Creyendo que se trataba de un descubrimiento importante y potencialmente innovador, Grebennikov publicó un artículo sobre sus hallazgos. Sorprendentemente, el artículo pasó desapercibido o ignorado en la comunidad científica dominante. Por lo tanto, se dejó que Grebennikov continuara el trabajo él mismo. Si bien su condición de entomólogo fue probablemente, al menos en parte, responsable de la indiferencia de la comunidad científica, fue esta vocación la que permitió a Grebennikov su próximo gran avance, un descubrimiento que lo cambiaría todo. Antigravedad oculta en la naturaleza. A medida que se adentraba más en el estudio, sucedió algo extraordinario. Como Grebennikov describió, en el verano de 1988, observé al microscopio los caparazones de quitina de los insectos, sus antenas lanosas, las laminillas de las alas de las mariposas de estructura más fina, el calado de las alas del sábalo ojo de luna con un juego brillante y otras patentes naturales. Estaba interesado en una microestructura inusualmente rítmica de algunas partes de insectos bastante grandes. Esta era una composición extremadamente ordenada, que parecía como si hubiera sido prensada por una complicada máquina automática de acuerdo con diseños y cálculos especiales. En mi opinión, esta incomparable estructura celular no era necesaria ni para la solidez ni para la decoración de esta parte. No noté algo que se pareciera ni siquiera a un micropatrón sorprendente tan inusual ni en las partes de otros insectos ni en el resto de la naturaleza, ni en la tecnología ni en el arte. Debido a que era multidimensional, no pude copiarlo en un dibujo plano o una fotografía. ¿Por qué un insecto tiene esto? Esta estructura se encuentra en la parte inferior de las cajas de las alas y casi siempre está oculta. Solo se puede ver cuando un insecto vuela. ¿Pero quién puede hacer esto? Sospeché que esto puede ser un faro de onda que tiene mi efecto de estructuras multicavitarias. Durante este verano tan feliz, había muchos insectos de esta especie, y los atrapé usando la luz por las tardes. Ni antes ni después de eso, no observé un número tan grande de ellos o incluso individuos individuales. Puse una pequeña laminilla de quitina cóncava en una mesa de microscopio para observar sus extrañas células usando una gran ampliación una vez más. Miré una obra maestra regular de la joyería Nature y, sin ningún propósito, puse otra laminilla con estas células inusuales ubicadas en uno de sus lados en la primera laminilla con unas pinzas. Pero la parte se sacó con las pinzas, se colgó en el aire durante unos segundos debajo de la lámina, que yacía sobre la mesa del microscopio, se giró en el sentido de las agujas del reloj, se movió, en el aire, hacia la derecha, girar en sentido contrario a las agujas del reloj, girar y solo entonces caer rápidamente sobre la mesa. Un lector solo puede imaginar lo que sentía en ese momento. Después de recuperar la conciencia, até unas laminillas con un alambre. Era difícil y posible solo si los tomaba verticalmente. Entonces, hice una especie de bloque de quitina multicapa. Lo puse sobre una mesa. Ni siquiera una cosa comparativamente tan pesada como una chincheta podría reposar sobre ella. Algo la levantó y luego la apartó. Fijé la chincheta en la parte superior del bloque, y luego comenzaron a suceder cosas tan increíbles. En particular, la chincheta desapareció por completo por un momento, que entendí que esto no es un faro sino algo más. Me emocioné de nuevo y, debido a la agitación, todo a mi alrededor estaba como en niebla, pero pude calmarme y, en 2 horas, pude seguir trabajando. Todo comenzó a partir de este accidente. Este increíble descubrimiento hizo pensar a Grebennikov. La ciencia sugirió que algunos insectos deberían ser demasiado grandes para volar, según el tamaño de sus alas y la velocidad con la que aletean. Fue el efecto estructural de la cavidad causado por este panal de abeja incomparable, creando algún tipo de campo antigravedad, permitiendo que los insectos desafiaran la física y volaran. ¿Estaban los insectos, de hecho, no volando en absoluto, sino levitando? Plataforma antigravedad de Viktor Grebennikov. Siguiendo esta línea de pensamiento y los trabajos de científicos anteriores, Grebennikov se dedicó a intentar crear algún tipo de vehículo antigravitatorio.
Durante años trabajó arduamente, poniendo cuerpo y alma en el proyecto, hasta que finalmente se le ocurrió algo que poseía características aparentemente asombrosas. Y, en 2 años de arduo trabajo, apareció un avión antigravedad. Un avión con unas características asombrosas. Es invisible, no necesita el motor tradicional como lo imaginamos, y no tiene alas ni hélice. Es silencioso, alcanzar fácilmente una velocidad de vuelo segura de 1500 km por hora, hasta 300 metros del suelo, que el piloto no siente. No hay propiedades de inercia de un cuerpo en movimiento ni influencia del calor del aire ambiental en la aeronave, o presión dinámica u otros efectos. También tiene un diseño muy sencillo, un poste con 2 asas colocado sobre una plataforma abierta. Además, cuando estaba en vuelo, el dispositivo era invisible desde abajo, apareciendo solo como una esfera de luz o una nube en el cielo. Los observadores notaron que incluso su sombra faltaba cuando volaba, y su reloj se movía constantemente hacia adelante o hacia atrás. Invisibilidad del plano de gravedad. La luz podía llegar libremente a la esfera alrededor de Grebennikov, en la zona de influencia del campo creado por las redes, pero no podía regresar. Por eso Grebennikov era invisible. Podía verlo todo porque la luz llegaba a su retina. Pero ningún rayo reflejado salió de él porque toda la luz, un flujo de partículas provenientes del exterior, fue absorbida por el proceso generado por las redes, es decir, se utilizó luz, un flujo de partículas que traía el combustible a las redes. Cuando Grebennikov se paró en el suelo, fue visible porque las persianas estaban dobladas y no funcionaban, por lo tanto, no absorbían la luz ni ninguna otra partícula. Tan pronto como comenzó a elevarse y aumentar su poder, aumentando el cuadrado de los fanáticos, suavemente, no repentinamente, comenzó a volverse invisible. Por supuesto, la invisibilidad fue total durante el vuelo y, volviendo, el proceso fue el mismo. Por eso, cuando Grebennikov volaba bajo sobre el suelo, y generaba poca potencia, se hacía visible, proyectaba sombra. Lo mismo sucedió durante el aterrizaje rápido, en el modo cayendo como una piedra, cuando las persianas estaban plegadas, se hizo completamente visible. Por eso fue posible tomar una fotografía de Grebennikov durante el despegue, cuando volaba bajo. Pero cuando volaba sobre las copas de los pinos, era imposible fotografiar a Grebennikov porque no había rayos reflejados en él, por lo que era invisible. La represión de la investigación de Víctor Grebennikov. Humilde frente a un invento que podría cambiar el mundo, Grebennikov creía que la llamada ciencia real debería investigar su descubrimiento. Por lo tanto, solicitó una patente. Sorprendentemente, su solicitud de patente fue denegada rotundamente, mientras que Grebennikov fue rechazado y criticado por escépticos y otros científicos. Ciertamente no ayudó que careciera de pruebas fotográficas, ya que su cámara funcionaba mal durante los vuelos como resultado del efecto de las estructuras cavernosas. Pero la recepción que recibió por un invento tan aparentemente innovador representó la relación antagónica que Grebennikov tuvo con el pensamiento establecido a lo largo de su carrera. No fue tímido al respecto, afirmando, la alegría del trabajo creativo, incluso del trabajo que termina en fracaso, es mucho mayor y más brillante que la obtención de diplomas, medallas o patentes. Y describió a aquellos con los que estaba en desacuerdo como gente malvada e ignorante. Pero quizás la recepción del invento de Grebennikov fue más allá del mero antagonismo. En 1992, después de que su solicitud de patente fuera rechazada, Grebennikov intentó publicar un libro que detallara su descubrimiento, los principios y las medidas de su invento respaldado por una letanía de imágenes a todo color. Se dijo que esto incluiría fotografías de una demostración de la máquina que Grebennikov dio en un museo. Sin embargo, los correctores y un editor y, posiblemente, las autoridades correspondientes, explicaron a Grebennikov que está prohibido publicar dicha información. Entonces, Grebennikov tuvo que eliminar fragmentos del texto y arreglarlo. Es por eso que muchas pistas y claves quedaron en el libro. Para eliminar completamente la información en la plataforma, tuvo que reescribir todo el libro. Inicialmente, ese volumen total del libro era de 500 páginas y 400 imágenes a todo color. 2 fotografías con el vuelo de Grebennikov quedaron en el libro porque ya eran conocidas por la gente. Como resultado, el volumen total del libro fue de más de 300 páginas, y hubo muchas imágenes de mariposas inapropiadas al final del 5º capítulo. Aunque Grebennikov no pudo publicar la descripción de la invención, trató de explicar a los lectores los fundamentos de sus invenciones mediante pistas.
porque, al mismo tiempo que los escépticos criticaban a Grebennikov, se subvertía la evidencia de su invento. Según un colega de mucho tiempo, Grebennikov era parte de la llamada ciencia clandestina que fue perseguida y victimizada por el establecimiento científico y las autoridades gubernamentales. Dado el dinero que los gobiernos supuestamente gastaban en la búsqueda de los secretos que Grebennikov aparentemente había descubierto, tal vez no sorprenda que su descubrimiento sea suprimido. ¿Tecnología antigravedad en la antigüedad? Tal vez Grebennikov sin darse cuenta se había topado con algo más poderoso y, por lo tanto, más peligroso de lo que podría haber imaginado, un poder profundo y casi místico buscado por los humanos durante siglos, soñado con cada avistamiento de ovnis o artefactos humanos inexplicables. Considere la Gran Pirámide de Giza en Egipto, una estructura tan increíble que generaciones de pensadores profundos han especulado cómo una sociedad antigua pudo haber creado tal cosa. Es un misterio tan inexplicable que algunos han sugerido que los antiguos debían haber tenido acceso a algún tipo de tecnología alienígena. Esto podría no ser tan descabellado como parece. Investigaciones recientes muestran que la pirámide centraliza y transmite energía electromagnética a las cámaras internas y hacia la parte superior, como en el panal de Grebennikov. Además, donde las conchas de quitina de los insectos impulsaron la máquina voladora de Grebennikov, el escarabajo era un símbolo de vital importancia en la mitología egipcia, a menudo representado en el arte y el icono. Extranjeros o no, parece que los egipcios pueden haber tenido acceso a un conocimiento perdido para los seres humanos, ansiado por los gobiernos y redescubierto por Grebennikov siglos después. Lo que exactamente descubrió Grebennikov se desconoce hasta el día de hoy. Puede sonar increíble, pero lo misterioso suele hacerlo hasta que se convierte en realidad. Antes de su muerte en 2001, Grebennikov nos dejó estas palabras: no hay misticismo, simplemente es que nosotros, los humanos, todavía sabemos poco del universo que, como vemos, no siempre acepta nuestras reglas, suposiciones y órdenes demasiado humanas. El libro de V. Grebennikov está escrito en un estilo muy artístico y fue ilustrado por el propio autor. Su contenido es una huella dactilar peculiar del sistema de riqueza espiritual, la ideología ecológica y la autobiografía entomológica del autor. Sin duda, muchos lectores percibirán el libro como una conclusión general popular de la experiencia de 60 años del especialista en el campo de los secretos del mundo de los insectos, adornada con elementos de ciencia ficción. Puedo decir que no vi a un investigador más científico, dirigente y veraz y experimentador talentoso y calificado. Desafortunadamente, V. Grebennikov y sus trabajos pioneros son bien conocidos ventajosamente en el llamado entorno científico clandestino ruso. Pero, la apertura de tal escala, en mi profunda creencia, no debe ser enterrada en los manuscritos, solo porque un pragmatismo científico no por un tiempo todavía está en autoridad. Así sea que este libro de divulgación científica será para estos llamados científicos ciencia ficción. A cada uno su fe, pero solo un problema si su fe es ciega. Pero teniendo ojos, verá.